La semana pasada hablábamos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y cómo ese domingo fue un domingo glorioso, eso se llama así, entrada triunfal. Aunque después vemos que Jesús no entró simplemente para decir palabras bonitas, sino que entró para limpiar. Lo primero que hizo fue limpiar el templo, limpiar su casa. El domingo entra triunfal, el lunes hace esa situación de limpiar su casa, vuelve el martes a Jerusalén porque estaba en Betania, iba y venía, y el martes en Jerusalén, pues lo que si leéis esa semana de pasión, el martes da muchísimas enseñanzas, muchísimas parábolas acerca del reino, de los eventos del porvenir, muchas cosas relacionadas con el futuro. Está enseñando y tiene contienda con los fariseos y con los escribas que estaban buscando la forma de matarle, porque en realidad la decisión de matarle, aunque ya la habían meditado desde que resucitó a Lázaro apenas unos días antes, sabes que la decisión la toman cuando él limpia el templo y queda claro que su vida, su sistema económico de subsistencia va a ser acabado. El miércoles es un día más de descanso y de reposo para Jesús, preveyendo lo que va a venir, y Judas empieza a negociar el trato de venderlo por 30 monedas de plata. Es el día de la traición. El jueves es conocido como el día de la Santa Cena, la última cena. En esa última cena que se dedican muchos capítulos en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 13, donde lava los pies a sus discípulos antes de empezar la cena, donde les habla y les predica acerca del fruto y la necesidad de dar fruto, les predica acerca de la necesidad de ser uno, como el Padre y Él son uno. Está hablando de todas esas cosas y al acabar la cena, después de decir que hay un traidor en medio de ellos, y Judas se dirigen después con los discípulos al monte de los olivos, allí a Getsemaní, y allí ora, y dice que su alma entra en una situación total y absoluta de angustia porque sabe que su hora se acerca, apenas unas horas e iba a ser crucificado. Y allí es entregado con un beso traicionero por Judas, le da un beso y es entregado y es apresado. Él se entrega, más bien es así, que él se entrega, porque él siempre dice: mi hora no ha llegado, mi hora no ha llegado. Pero en ese momento dice: ha llegado mi hora. Y cuando dice ha llegado mi hora, él se entrega. No es que lo capturan, él se entrega porque lo que iba a venir era una decisión de él. El viernes hay un juicio delante del Sanedrín, de los sumos sacerdotes, de Anás y de Caifás. Le acusan de blasfemia, le acusan de hacerse igual que Dios, le acusan después, como no lo pueden matar, lo llevan delante de Pilatos para que Pilatos lo juzgue, pero Pilatos dice: yo no tengo nada que ver con esto. Lo envía Herodes también dice: yo no tengo nada que ver. Todo el mundo se lavaba las manos, literalmente Pilatos lo hizo, que se lavó las manos. Dice la historia que le quedó una obsesión, siempre lavándose, una obsesión compulsiva, una especie de trastorno obsesivo compulsivo, lavándose siempre las manos. Cuentan los historiadores. Pero porque su mujer tuvo un sueño y dijo: no mates a este hombre. Este hombre es un enviado de Dios. Pero él lo presentó al pueblo, y el pueblo, cuando había la costumbre en Pascua de liberar a un preso, el pueblo dijo: yo creo que este hombre es inocente, vosotros elegidla. Y el pueblo, él mismo, que el domingo había gritado: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ese mismo pueblo gritó: soltad a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, y a Cristo que lo crucifiquen. Y así fue, lo crucifican, y antes de que se haga de noche, porque para ellos, para los judíos, acababa el día, Jesús expira, entrega su vida y lo entierran. Pasa el sábado, y ese sábado pasa en la tumba. Siempre pasa así, pues que entre una muerte y una resurrección hay un tiempo de tumba, hay un tiempo de silencio, hay un tiempo de espera. Lo vas a ver a lo largo de toda la historia de la Biblia, entre procesos donde Dios nos trata y tenemos que morir a cosas, y ese tiempo donde tienen que resucitar cosas, hay un tiempo de tumba, hay un tiempo de espera. Pero llega el domingo al tercer día y Jesús resucita. Y entonces el domingo es el día de la resurrección, y ahí se le aparece primero a María Magdalena, a otras mujeres, y les dice que vayan y avisen a los discípulos y a Pedro que los espera en Galilea, en un sitio nada usual, porque Galilea en realidad era el lugar de los
extranjeros, en lugar de tinieblas, pero los espera allí. Y después se aparece a dos que iban camino de Maús, se vuelve a aparecer a otras mujeres, después se aparece a los 12 en una casa. En sucesivas ocasiones incluso lo ven hasta 500 personas. Y ocurre que el Cristo que muere resucita, y el Cristo resucitado tiene varias escenas donde se encuentra con muchos de sus discípulos. Y yo quiero que vayamos al único milagro que hizo Jesús resucitado. Porque Jesús, estando vivo, hizo muchísimos milagros, pero resucitado solo hizo uno. Y vamos a ese. Capítulo 21 del Evangelio de Juan. Capítulo 21 del Evangelio de Juan dice así. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Esta es una escena muy conocida. Pedro, un hombre llamado por Dios, junto a los demás discípulos, Santiago y Juan, que están aquí también presentes, y otros, Tomás, Pedro vuelve a sus tareas antiguas de antes de conocer a Jesús. Jesús lo llama, en cierta ocasión que hubo otra pesca, en el capítulo 5 de Lucas, Jesús dice: Pedro, te haré pescador de hombres. ¿Os acordáis? Hubo una pesca milagrosa y Jesús dice: te haré pescador de hombres. Es decir, deja todo, dice que dejando sus redes, siguió al Señor. Pero fíjate, cuando viene una etapa de muerte, de frustración y de decepción, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Vuelve a su antiguo oficio, a la manera conocida de vivir, porque después de todo, Jesús les decepcionó. Pensaban que iba a ser el libertador, pensaban que iba a ser aquel que les rompiese las cadenas de la opresión romana, pensaban que iba a ser el que se enfrentase a todos los religiosos y los venciese, y finalmente vencieron ellos, aparentemente. Así que cuando Pedro les dijo: me voy a pescar, ellos dijeron: nosotros también contigo. Y entraron en una barca aquella noche, otra vez no pescaron nada. Digo otra vez porque en el relato de Lucas 5, Jesús se aparece a Pedro y le dice: déjame tu barca y boga mar adentro. Dice: Señor, llevo toda la noche pescado y no he pescado nada. Dice: no, échate mar adentro. Entonces dice que se echaron mar adentro, estaban agotados, estaban cansados, y les dice dónde tienen que pescar. Son relatos muy paralelos. Un relato de un Jesús, de un milagro de Jesús vivo, y un relato de Jesús resucitado. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Fijaros, aquí hay un relato de una pesca milagrosa. Jesús resucitado se encuentra con los discípulos nuevamente, y es una pesca que os decía que es paralela a la que sucede en el capítulo 5 de Lucas. Simplemente os lo narro por no leer todo el capítulo, los principios del capítulo 5, pero como os decía antes, los discípulos llevaban toda la noche pescando, no habían pescado nada. Disculpad. Estaban lavando las redes y remendándolas en la orilla, y se acerca Jesús y le pide prestada la barca a Pedro porque estaba predicando a la multitud. Empezó a predicar a la multitud y predicando allí, cuando acaba de predicar, le dice a Pedro que bogue mar adentro. Pedro le dice que no tiene sentido, que llevan toda la noche pescando y que no se ha pescado nada, y que no va a haber ninguna diferencia. Entonces, confía en mí, boga mar adentro. Dice, bueno, no es que crea que vaya a pescar nada, pero en tu palabra echaré la red. Y echa la red, dice que la red se llena de peces tantos, que llama a otra barca que se acerca y entre los dos pueden recoger toda la pesca. Y tal vez si hubiera una tercera barca y una cuarta se hubiera llenado también, no lo sabemos. Sin embargo, cuando vuelve Pedro, al ver semejante milagro, dice que se postra, se pone de rodillas delante de Jesús y le dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. No es que esté diciendo, uy, yo no sabes que soy pecador, soy adúltero, soy ladrón, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, no se ajusta quién soy yo con semejante milagro que está sucediendo. Hay algo que no encaja en mi naturaleza y quién soy yo es como que no merece este milagro. Yo soy un hombre pecador. Por eso se postra delante de Jesús y es ahí donde Jesús le dice: Pedro, a partir de ahora serás pescador de hombres. Hay unas diferencias, algunas cosas o similitudes al mismo tiempo, de cómo se aborda un milagro de una pesca milagrosa por un Jesús que está vivo y un Jesús que está resucitado, ¿verdad? En los dos lugares vemos que hay discípulos que están desanimados. ¿Desanimados por qué? Porque no han pescado nada. Desanimados porque no han pescado nada. En el primero simplemente no conocían a Jesús y están desanimados porque no hay pesca. En el segundo, el desánimo no es tanto porque no pesquen nada, aunque no habían pescado nada. El desánimo ya es previo y es que Jesús había muerto. Jesús había muerto y Jesús significaba su muerte la derrota de toda esperanza, el sacrificio de todos los planes, de todos los proyectos a los cuales ellos habían soñado, pero evidentemente no habían entendido nada de lo que Jesús les había dicho, que era necesario que Él resucitase. Entonces, en ambos vemos un encuentro. En ese primer encuentro, Jesús les dice: boga mar adentro. Tuvieron que trabajar, venían cansados de toda una noche de trabajo, hay un esfuerzo, un sobreesfuerzo. Pedro así lo dice: estoy cansado de toda la noche, pero bueno, en tu palabra lo haré. En el segundo, donde el encuentro es con el resucitado, ¿verdad? Con el resucitado, no hay casi esfuerzo. Simplemente se le dice: echa la red a la derecha. Dice que echan la red a la derecha. Esfuerzo mínimo, fruto gigantesco. Antes de tener un encuentro con el resucitado, esfuerzo máximo para tener mucho fruto, pero esfuerzo máximo. Pero en el segundo, cuando una persona tiene ese encuentro con el resucitado, el esfuerzo es mínimo y simplemente el fruto es gigantesco. ¿Por qué digo el fruto es gigantesco? En el primer
en el primer encuentro vemos que las redes se rompían, tienen que llamar a otro barco también, pero las redes rompían. Es decir, como que los recursos que tenemos, físicamente hablando, no dan solución a lo que Dios quiere traer. En el segundo encuentro dice específicamente que la red no se rompió, verso 11. Y dice que pescan 153 peces. Y yo me pregunto, ¿por qué contaron aquí los peces y allí no? 153. Yo soy de Puerto de Mar. He visto muchas veces descargar pesqueros. He visto muchas veces descargar cajas de peces. Aunque no me crié en ese ambiente, lo he visto. Y también en alguna lonja, en la zona de Ribeira, por ahí en las vacaciones, he visto eso. Hay una diferencia abismal cuando un barco llega lleno de peces pequeñitos. No se cuentan, se pesan. Y otra cosa es cuando llega un barco con peces gigantescos. ¿Sabes qué se hacen con los peces grandes? Se cuentan. Es decir, algo pasó ahí, en esa segunda pesca, en la pesca de la resurrección, que fue tan llamativo que dijeron, hay que contarlos. 1, 2, porque no eran sardinitas, ¿entendéis? Era una pesca tan gloriosa que la contaron. Ahí ya empiezan los discípulos a aprender que el fruto se cuenta. Y el fruto, no cualquier fruto. Dice que era un fruto que eran peces de tal calibre, debían de ser. Me imagino yo ahí, claro, yo no soy pescador de esos que exageran, que dicen que pescan lo que no pescan, ¿no? Pero ya sabéis la fama de los pescadores, que exageran un montón, cuentan más de lo que hacen. Pero sí es cierto, les llamó tanto la atención el fruto del resucitado, el fruto de la pesca milagrosa, tanto la atención de esa pesca del resucitado, que los cuentan, porque eran gigantescos. Es decir, hay similitudes y diferencias al mismo tiempo. La calidad de la pesca, cuando has tenido un encuentro con el resucitado, ahora hablaremos de eso, es infinitamente superior. La calidad de la pesca es distinta con menos trabajo. Mientras que la calidad de la pesca anteriormente se pescaba, pero había que trabajar y la calidad aparentemente era menor. Cuando se acaba otra similitud y diferencia al mismo tiempo, cuando se acaba la primera pesca, la de Lucas 5, Jesús le dice a Pedro, porque él dice, apártate, yo soy hombre pecador, es lo que Pedro dice, y ahí vemos como su verdadera conversión, la conversión de Pedro aparece ahí. Es decir, Pedro decide seguir a Jesús, pero su conversión, cuando él tiene un encuentro con Cristo, es en ese lugar. En la segunda escena no vemos una conversión. En la segunda escena lo que vemos es una restauración de su vida. Se había apartado, había maldecido, había dicho que él no conocía a Jesús de nada, porque cuando Jesús fue llevado para ser juzgado, le dijeron, oye, tú no estabas con esos, hablas igual, tú hablas como los galileos, tú no estabas con ese Jesús. ¿Quién, yo? Y dice la Biblia que empezó a maldecir, a jurar y a maldecir y a negar que conocía a Jesús. ¿Os acordáis? Lo negó 3 veces, que Jesús profetizó que lo iba a negar 3 veces y que hizo, ¿qué pasó instantáneamente? El gallo cantó. Recordando que Jesús, antes de que cante el gallo, me vas a negar. Porque él le decía, Señor, yo hasta la muerte contigo. Dice, antes de que cante el gallo, esta hora de mañana, me vas a negar. Que yo jamás. Y le negó. Había caído, lo había perdido todo, había perdido su dignidad, había maldecido incluso, había negado todo lo que había dicho que iba a ser. El mega hombre, el mega líder, bueno, era increíble. En la primera, él se convierte, en la segunda es restaurado. Entonces, es absolutamente restaurado. En la primera se le da un ministerio y se le dice, voy a hacer de ti pescador de hombres. Es el ministerio de evangelista. Pero en la segunda se le
muestra de otra manera. Una vez que Él es restaurado, se le da otro ministerio superior. Porque le dice, apacienta, cuida, pastorea. Es un ministerio ya no de evangelista, que luego él en Hechos 2 dice que predica y se convierte en 3.000. Luego en Hechos 4 predica y se convierte en 5.000. Pero después de resucitado dice, apacienta, pastorea. ¿Y qué dice? ¿Que pastorea, apaciente qué? ¿Hablar en alto? ¿Qué? Mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? Mis ovejas, dice. Y las tres le dicen, mis ovejas, mis ovejas, mis corderos. Mira, Pedro, antes de tener un encuentro con el resucitado, simplemente cuando te habías convertido, cuando seguías a Jesús, pues yo me he convertido, sí, eso está muy bien, sí, por mucho esfuerzo pescabas, creías en Jesús, pero no te dedicabas a los asuntos de la casa de Dios. Te dedicabas a tus asuntos. Entonces, ¿qué hacía Pedro cuando ve que las cosas están mal? El negocio que aparentemente había cerrado, no lo tenía cerrado. Volvió rápidamente a sus asuntos, que en este caso era la pesca. Y no es que no haya que pescar ni que trabajar, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo que en el llamamiento que él tenía, en ese primer llamamiento que él tenía a predicar, a evangelizar, sí, yo sirvo, yo evangelizo, yo hago estas cosas, pero mis asuntos es a lo que yo dedico mi vida. Pero cuando tú tienes un encuentro de otro nivel con Jesús, ya no es un encuentro simplemente de bueno, me siento pecador, no es ese el asunto. No es un primer encuentro donde Jesús te llama la atención. Cuando tú tienes un encuentro con el resucitado, es decir, has visto, has probado, has gustado las cosas de Dios, sabes quién es Jesucristo, has caminado con Él, has visto su poder. Es verdad que a veces ha habido momentos de decepción, como tuvo Pedro. Hay momentos de crisis personal, pero en esa crisis aparece Jesús. Cuando las personas en las situaciones de crisis personal, en las situaciones de dudas personales, en las situaciones donde a veces no ven soluciones a sus problemas, tienen un nuevo encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado. Señores, ahí cambia el discurso de Jesús con ellos. Y le dice, a partir de ahora, Pedro, te vuelvo a ver en tu barca. Y no tengas problema, porque siempre que necesites pesca, la vas a tener. Mira, y de mejor calidad. ¿Ves? Cuenta los peces. 1, 2, 100. Bueno, esto no lo dice la Biblia, lo digo yo, ¿vale? Cuenta los peces. Y cuenta, ¿y qué encuentra? 153. ¿Qué le está diciendo el Señor? No te preocupes por lo que has de comer. Vuelve al discurso que tuvo cuando apareció. ¿Por qué te preocupas por lo que has de comer? ¿Por qué te preocupas por lo que has de vestir? ¿Por qué te preocupas por el día de mañana? No cuida al padre de los pajarillos. No se vistan los lirios de una forma más preciosa que el mismísimo Salomón. ¿Por qué te preocupas? Y Jesús le trae a ese hombre preocupado por el sostenimiento, que no pesca nada en esa noche. Dice, muy sencillo. Tira la red a la derecha. No hubo que bogar mar adentro. Apenas estaban a 200 codos, cerquísima, unos metros de la orilla. No se pesca semejantes cosas en la orilla. Eso no se pesca, son aguas más profundas. En la primera hubo que ir a aguas más profundas. En la segunda no. Allí donde estás, Dios te va a dar el fruto. Allí donde estás, cuando tienes un encuentro ¿con quién? Con el resucitado. Y entonces, ¿qué le hace el Señor a Pedro? Le da una promoción. Pedro, te voy a encargar de otros asuntos. Te voy a encargar de mis asuntos. Te voy a encargar de mi casa. Es decir, es una promoción. Por eso cuando una persona conoce a Cristo y empieza, sí, a lo mejor a servir en cosas, pero una cosa es servir en el camino, una cosa es venir a la iglesia, eso es una cosa. Y otra cosa es cuando
captas, escuchas, oyes, tienes un encuentro con el resucitado. Y ahora te dice, apacienta mis ovejas. ¿Y eso cómo se hace? Tienes gente a tu alrededor. Vas a un grupo pequeño. Hay personas que no conocen a Cristo. Multitud de personas ciegas, sordas, cojas, con toda la simbología bíblica de que están desesperadas, y nosotros podemos apacentar a un mundo desorientado. Podemos abrir nuestras casas y apacentar las ovejas del Señor. Pero ya no es mi casa, ya no es mi asunto, es mis ovejas, dice el Señor. Es el asunto de Dios, es la casa de Dios. Por eso cuando nosotros animamos a las personas a liderar grupos pequeños, no estamos simplemente, no es una cuestión estructural, no es una cuestión organizativa. Si tú has tenido un encuentro con Jesús, un encuentro con el resucitado, no puede ser que simplemente sigas igual que si no lo hubieses tenido. No puede ser. Tu vida tiene que ser entregada para eso. Por eso dice, cuando seas, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas donde querías, y cuando seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro. Y aquí está, bueno, no voy a entrar en cuestiones del griego y eso, pero es el otro que está hablando, es una imagen del Espíritu Santo que te llevará a andar donde quieras. Y va a llegar un momento que cuando eras joven hacías lo que querías, pero ahora que vas a apacentar mis ovejas, es decir, va a estar tu vida involucrado en mis asuntos y en mi casa, quien te tiene que guiar es el Espíritu Santo. Quien te tiene que guiar es el otro que va a venir en mi lugar. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Otra vez, sígueme. Pero aquí no se lo había dicho ya. Sí, se lo dijo un Jesús vivo, pero este es un Jesús resucitado, un Jesús glorificado, un Jesús que es distinto y que acaba de hacer su único milagro de resucitado. ¿Todo con qué fin? Con recuperar a un hombre. Cuando Jesús resucita, se le aparece a María Magdalena y a otras mujeres y les manda un mensaje. Las primeras que tenían que dar las noticias de su resurrección eran las mujeres, algo absolutamente inusitado. Ninguna mujer tenía credibilidad como para dar las noticias. Las primeras que Jesús usa, honra, utiliza, les da valor y las envía al ministerio es a las mujeres antes que a los hombres. Por eso aquí las mujeres tienen ministerio y lo tendrán, porque así lo hizo Jesús y no vamos a rebajar el patrón de lo que Jesús hizo. Las mujeres son exactamente iguales al hombre en todo. Así lo dijo Pablo, no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, todos iguales delante de Dios. Fue el diablo y Satanás quien hizo que la mujer se supeditase a la voluntad del hombre, el pecado. Pero cuando salimos de esa situación de pecado, nos volvemos a encontrar delante de Cristo en igualdad total. Es lo que nosotros creemos. Otros no creen esto. No hay problema. Si eres mujer y no crees en esto, puedes ir a cualquier otra iglesia donde te sometas, te sujeten y te maltraten. No hay ningún problema. Pero aquí eso no va a pasar. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque le dicen a las mujeres, decidle a los discípulos en Marcos 16, los primeros versículos de Marcos 16, 7 creo que es, decidle a los discípulos y a Pedro, decirle a los discípulos y a Pedro, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le hallaréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor, espanto y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Por qué dice esto? Decid a los discípulos y a Pedro. Ayer me reía mucho con el pastor Pepe Amador, un pastor de Cataluña, que citando algo parecido, él citaba, dice, imagínate que yo voy, que tú me invitas a una fiesta, ¿no?
Me invitas a una fiesta y yo voy a tu fiesta, a la fiesta de tu cumpleaños, y lo primero que hago es que te robo la cartera. Entonces, te robo la cartera y como veo que no está muy llena, voy hablando pues mal de ti a todos, diciendo, este es un miserable, no tiene nada en la cartera que le robé. Me acuerdo una vez un chaval que nos entró a robar en casa, tenía 16 años, y dice, bah, qué basura de casa para robar, ahí no hay nada que valga la pena. Él quería robar joyas caras y quería robar cosas, encontró una casa normal y corriente, pero tenía la desfachatez. Ahora me río, entonces me enojé muchísimo. Pero, pues imagínate así, que yo voy, te robo la cartera, estoy en tu cumpleaños, y como no había mucho en la cartera, mucho dinero, bueno, pues miro, veo las claves de la tarjeta, quito dinero del banco y ahora encima hablo mal de ti. Entonces me entero que, claro, tú te enteras de la situación, de que yo te he hecho todo eso y que vuelves a hacer otra fiesta. ¿Creéis que yo tendría la vergüenza o la desfachatez de aparecer ahí sabiendo que he hablado mal de ti, que te robé y aún encima que te critiqué? No. No tendría la cara tan dura. Sería imposible porque estaría humillado porque me aproveché de un amigo o de una amiga. A menos que tú me enviaras una invitación y vinieras y dices, oye, dile a todos ahí los de la iglesia que vengan, pero díselo también a Marcos. Por favor, no te olvides de Marcos. Dile a Marcos que venga. ¿Qué está haciendo Jesús cuando le dice a los ángeles, le dicen a las mujeres, decidle a los discípulos que los espero en Galilea? ¡Ey! Y a Pedro también. Decírselo a los discípulos y a Pedro. ¿Qué había hecho Pedro? Había vendido a su maestro. Lo había vendido, no, disculpad, eso fue Judas. Había maldecido, lo había negado, había dicho, yo moriré por ti, y después simplemente, yo no lo conozco de nada. La humillación, la vergüenza, era terrible. Y el Cristo resucitado necesitaba tener un encuentro con Él para restaurarlo. Por eso, nuestro Dios no es un Dios de venganza. No es un Dios que venga a juzgar la vida que has llevado hasta ahora. No es un Dios que venga a pensar, ay, mira lo mal que has vivido, lo malo que has sido, lo mucho que has hablado, lo que has criticado, la mala vida, las malas compañías, las malas decisiones. Para eso ya está Satanás, que te recuerda todo eso. Jesús todavía sigue diciendo, Marcos, a mí, dile a la iglesia que me vengan, que vengan a encontrarse conmigo. Y díselo también a, y pon tu nombre ahí. Díselo a Marta, díselo a Rachel, díselo a Ruth, díselo a Pedro. No voy a tener en cuenta nada. Tengo un plan todavía mejor para él. No soy un Dios que voy a machacarlo ni juzgarlo. Al revés, le voy a elevar, le voy a promocionar. Porque el corazón de Pedro 3 veces le dijo, ¿me amas, Pedro? Tú sabes que te amo. ¿Me amas, Pedro? Señor, tú sabes que te amo. No le dijo, ¿por qué me negaste, Pedro? Hombre, quería hablar contigo. ¿Te acuerdas? Ya te lo dije yo. Porque ese es el mayor del placer del mundo. Es decir, yo tenía razón. Ya te lo dije. Eso no me digas que eso no da placer, ¿no? Cuando hay una discusión. Pero normalmente es cuando salen mal las cosas. Siempre decimos, ya te lo dije, cuando pensamos mal. Le decimos a un hijo, estudia porque si no vas a suspender. Y cuando suspende, ¿qué le decimos? Ya te lo dije. Pero nunca viene un hijo con buenas notas, por ejemplo, y le decimos, ya te lo dije, porque nunca le decimos eso. Nunca le decimos, vas a probar, eres magnífico, vas a conseguir lo que quieras. Solo hacemos énfasis en lo negativo. Y pensamos que Dios es igual, que nos vamos a encontrar con Él y nos va a decir, ya te lo dije. Pero no,
él me hace un énfasis en lo negativo, no le recuerda nada de su negación, no le recuerda nada de su traición. Le dice, ¿me amas? Dice, sí, Señor, te amo. ¿Me amas? 3 veces. Sí, pues apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastoréalos, cuídalos. Haz eso. El encuentro con el resucitado es el encuentro que todavía sigue diciendo, dile a mis discípulos y a Fernando, dile a mis discípulos y a Aarón, dile a mis discípulos y a María, dile a mis discípulos y a quien sea, cualquiera. Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre. Díselo. Dile que le espero. Por eso Jesucristo, hoy proclamamos su resurrección. Porque hoy no viene a condenarte, sino que viene a darte un ministerio, viene a darte, a elevarte en el llamamiento que Él tiene para ti. Dice, cuando eras joven, cuando eras más joven, yo me convertí con 20 años. Yo no le entregué mi juventud ni a las discotecas, ni a los pubs, ni a andar con mujeres. Yo le entregué mi juventud a Cristo. Y tú dirás, sí, pero yo ya tengo media vida vivida y no sé. Yo le entregué lo mejor de mi vida a mi Señor. Y no importa en la etapa en la que tú estés, ni la vida que hayas llevado. No me importa si tienes 40, 80 o 20. Yo te invito a que le entregues tu vida a Jesucristo. Pero no que le entregues tu vida porque, como el encuentro del pescador, no te estoy hablando de ese primer encuentro que te está diciendo, voy a hacer de ti pescador de hombres. Te estoy hablando de un encuentro con el resucitado. Ya has vivido una vida sin Cristo. Ya has vivido una vida con Cristo, pero atendiendo exclusivamente tus asuntos y dándole a Dios un poco, de una parte de tu vida. Yo no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que puedes escuchar de parte de nuestro Señor, apacienta mis ovejas. ¿Por qué no vas a liderar un grupo pequeño? Que a su vez tú puedas decirle algún día a otro, oye, también tú vas a apacentar otras ovejas y otras ovejas, porque muchos son los que van a venir al Señor. ¿Por qué no tener ese encuentro con el resucitado? ¿Vas a seguir entregando tu vida a lo que no es? Cuando eras joven, hacías lo que querías. Pero ahora que ya no eres tan joven, y no me refiero solo a la edad, ahora que ya has caminado un trayecto con Cristo, ahora llega el momento de que sea otro el que te ciña. Sea el Espíritu Santo quien te tome, sea Él el que dirija los pasos de tu vida. Ponte de pie, por favor. Hay 2 etapas claramente descritas aquí en la vida de Pedro. Cuando tú eras joven, te preparabas, te ceñías, es decir, tú tenías el control de tu vida, pero ahora, dice, ibas a donde querías, pero ahora, cuando has alcanzado un encuentro de madurez y te has encontrado con el resucitado, la decisión es otra. Y no es un asunto de edad. Es un asunto de decidir si vas a ser un cristiano que siga gobernando, yendo a donde quiera, tomando las decisiones que quiera, se ciñe en el sentido de que eso, toma sus decisiones, te preparas, ibas a donde querías, o ya extiendes tus manos, que es una señal de dependencia. Por eso a mí me encanta levantar mis manos al Señor en la alabanza, porque es una señal de adoración, por supuesto, una señal de libertad porque tengo mis manos extendidas, pero es una señal de dependencia. Aquí están mis manos. Extiendes tus manos y otro. Y Señor, yo quiero que seas tú, el Espíritu Santo, sea otro el que me ciña, es el que dirija mi vida.
el que decida dónde voy, sea otro. Y a eso el Señor le dice: quiero que cuides de mis cosas. Basta ya de una vida cuidando de tus cosas. Tendrás que seguir llevando tu casa, tu familia, pero el foco de tu vida, el enfoque de tu vida, el motor de tu vida, aquello que te apasiona, incluso por lo que podrías llegar a morir, son mis ovejas. Es otro llamamiento. Por eso sueño que cada uno de los que estáis aquí lleguéis a ser líderes en esta iglesia. Pero no líderes porque seáis los jefes, es porque habéis escuchado al resucitado. Habéis escuchado al resucitado que dice: hey, dile que venga Él también. Tal vez tú te condenes por tus pecados, por tus errores, por las veces que negaste a Jesús, quién sabe. Pero la voz de Dios todavía hoy, en esta mañana, te dice que venga también. Que vengan mis discípulos, pero que venga ese que se desecha a sí mismo. Que venga ese hombre, esa mujer que ha cometido errores, ha cometido pecados, está diciendo: no vale la pena, Dios me perdonará. Que venga, que venga. No voy a hablar con él o con ella de sus pecados. No voy a hablar con él o con ella de sus errores. No voy a hablar nada de eso. Voy a hablar de su futuro. Voy a hablar de todo lo que tengo para él. Y voy a decirle solo una pregunta: el Señor tiene para ti en esta mañana. ¿Me amas? Cierra tus ojos unos instantes. ¿Me amas? ¿Me amas? Yo quiero hacer una invitación, porque quiero que esto se selle en tu corazón. Haya un sello en tu corazón. Si tomas hoy la decisión, o entiendes que el resucitado te dice: ven, dile, y te está llamando, dile a Pedro que venga, pero en vez de Pedro eres tú. Si tú sabes que el Señor te está diciendo: tengo algo para ti, el Señor extiende su mano de perdón cuando tú le dices: te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Tú que lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Esa frase es de arrepentimiento, de perdón, de venir a Él. Y tienes que escuchar su voz que te dice: apacienta mis ovejas, apacienta las cosas de mi casa. Si tú quieres responder a ese llamamiento, yo te voy a pedir que vengas aquí al frente. Hoy no quiero que te quedes en tu sitio. Y no me importa si llevas 20 años al Señor o 20 meses. Pero si tú quieres decirle que sí a Dios, que sí a Jesús, y quieres tener ese encuentro con el resucitado de corazón, yo te pido que vengas aquí, porque yo quiero orar de una forma especial por aquellos que tomen esta decisión. Es una decisión que involucra la disposición a servir a Dios. Si no mires a los que salgan, mírate a ti mismo. Mira tu corazón. Es un asunto de cada uno con Dios. De cada uno con Dios. Y cada uno sabe por qué sale. Cada uno sabe por qué está. Acercaros bien al frente. Cada uno sabe por qué está respondiendo a esta oración. Es distinto cada uno. Es un encuentro con el resucitado. ¿Alguien más?
Yo voy a hacer, para los que estáis aquí adelante, yo voy a hacer 3 preguntas, como de parte del Señor, a través del Espíritu Santo, a vuestras vidas. El Señor conoce vuestro pasado, conoce las circunstancias por las que cada uno está aquí. Nadie está aquí por lo mismo que los demás, porque Dios escucha el corazón. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Te voy a preguntar: ¿me amas? Y Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces yo voy a hacer esa pregunta 3 veces y voy a contestarla espiritualmente como si fuese Jesús, tal cual está escrito. Amén. Entonces le vas a contestar con fe: sí, Señor, tú sabes que te amo. Amén. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. De cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías, ibas donde querías, mas ahora extenderás tus manos, extiende tus manos, y el Espíritu Santo te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Sígueme. Señor, mira estas manos extendidas en señal de dependencia de ti y que te están diciendo que quieren ser guiados por ti. Ya llegó la vida pasada, el tiempo pasado, para dedicarse a las barcas como único objeto de la vida. Ya llegó el tiempo pasado para hacer las cosas que tenía que hacer. Pero hoy, Señor, vienen a tener un encuentro con el resucitado. Jesús, tú que no miras los pecados del ayer, sino que has escuchado su corazón y te han dicho: te amo, tú sabes que te amo. En el nombre de Cristo y en el Espíritu recibid un llamamiento, una promoción en el Espíritu para algo que vaya más allá de lo que estáis viviendo. Padre, sello esto en los corazones de cada uno. Hay un sello del Espíritu. Hay un sello en el Espíritu que está sobre tu vida. Hay un sello espiritual. Vas a ser conocido, conocida por el Señor, porque hay un sello sobre tu vida, porque estás teniendo un encuentro con el resucitado. Un encuentro que transforma tu vida, tu presente, tu futuro. Que ese sello no lo pueda borrar nadie. No lo pueda borrar nadie. Incluso cuando venga el enemigo y lo vea, se va a asustar, porque va a decir: wow, este es de los que sirven a Dios. Este es de los elegidos. Padre, que haya una unción fresca y nueva, porque van a ser ceñidos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo, cada uno de vosotros seáis ceñidos por el Santo Espíritu. Las cuentas pasadas son perdonadas. Las cuentas pasadas son perdonadas. No te culpes más, no te machaques más, no te juzgues más por haber negado a Jesús. Y alguno dirá: pues que lo negué, pequé. Las cuentas pasadas son perdonadas, porque le has dicho: te amo, te amo, te amo. Y el Señor te dice: apacienta, cuida y pastorea mis ovejas. Sois llamados todos al servicio de pastorear, cuidar y velar por la obra de Dios. Así sea y así se cumpla en vuestras vidas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.